¿Vale un poco de tele? ¿Qué onda? ¡Dale, prendete! Hoy vamos a arreglar un control remoto que no nos hace caso. Vamos a necesitar pintura de grafito o cualquier pintura conductiva, destornillador Phillips, destornillador plano, alcohol isopropílico y un cepillito. Arrancamos abriendo la tapa trasera y sacando las pilas. Desatornillamos los tornillos que tenga la carcasa. Vamos abriendo despacio, mucho mejor si usan una tarjeta de crédito o púa plástica para no marcarlo y para que no le salga pedazo volando como a mí. Separamos despacio la plaqueta de la carcasa. Separamos la botonera plástica de la carcasa. Esta parte se llena de mugre, del otro lado de cada botón vemos la parte conductiva. Lavamos con agua y jabón la botonera de goma. Limpiamos con alcohol isopropílico la plaqueta y la botonera. Importantísimo dejar secar bien, sobre todo para que fije bien la pintura de grafito. En Argentina, en una casa electrónica, conseguí esta pintura marca Delta. Pueden usar la pintura o marcador conductivo que gusten o hacerla incluso ustedes mismos. Mezclamos bien y procedemos a pintar uno por uno las partes traseras de todos los botones. Si pueden, esperen un rato y denle otra mano más de pintura. Aprovechamos y limpiamos también la carcasa. Luego de un mínimo de 30 minutos comenzamos a armar todo de nuevo para probar el control. Ponemos la plaqueta en su sitio y cerramos a presión. Verificamos que las pilas estén cargadas, cerramos y probamos el arreglo. No funciona, ¿pero qué pasa? Desarmo todo otra vez y veo que la pintura detrás del botón de encendido no estaba. Miro la plaqueta y la encontré. Por alguna extraña razón se despegó, entonces vuelvo a leer las indicaciones. Al parecer es importantísimo que la superficie esté bien limpia y seca y que mínimo hay que dejar secar bien media hora. Entonces, para quedarme tranquilo, le pasé la pintura de nuevo y recién al otro día lo armé para probarlo. De más está decir que este mismo procedimiento lo pueden practicar para arreglar cualquier tipo de control remoto. Ahora sí funciona bien, gracias por prestarme atención y suscríbanse.